Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Bienvenidos a una sesión más de tu Academia de Matemática. En esta ocasión, a tener una clase para apoyar a los muchachos que aspiran a ingresar a la UES. Vamos con un examen de admisión. En esta ocasión lo hemos titulado el examen de admisión número 4. Hemos combinado ciertos ejercicios, ¿verdad? Para ayudarte a que esa prueba tú tengas buenos resultados. Esperemos que sea de esa manera y tú puedas aprovechar este medio para que tú tengas un mejor conocimiento. De hecho, te servirá también para lo que nos hace falta del año, porque son temas que me imagino ya pronto empezarán a ver, ya en nuestro último periodo del año. Bien, la frase que nos caracteriza: los libros que lees de joven viven contigo para siempre. Así que te dejamos ahí el pensamiento para que puedas tú saber que la lectura es importante y será lo que a ti te dé la libertad para saber aceptar lo que es correcto y lo que no. Bien, en esta ocasión los contenidos que vamos a ver estarán divididos entre probabilidad, métodos de conteo, triángulos oblicuángulos, triángulos rectángulos, estadística. Así que esperamos que te sirva y que sepas aprovechar este medio para poder tener un buen éxito en el desarrollo de tu prueba. El ítem número 1 nos dice que Jorge desea elegir 7 pañuelos de distinto color. De los 10 que venden en un almacén, ¿cuál de los siguientes planteamientos es el correcto para que Jorge conozca de cuántas maneras puede elegir sus pañuelos? Bien, tenemos las posibles respuestas. Aquí tienes que deducir tú en tu examen si te están preguntando algo de los métodos de conteo y debes saber descubrir en el planteamiento de las respuestas que tenemos cuál es el procedimiento correcto, ¿verdad? En este caso no vamos a encontrar un número, sino que vamos a descubrir cuál es el desarrollo correcto, porque solamente se encuentra indicado. Entonces, para ayudarte un poquito, si observas tanto en el literal A como en el literal B, lo que tú puedes obtener es ya sea permutación o combinación. En el C y en el D puedes tú observar que se ha aplicado lo que es el principio de la multiplicación. Entonces vamos a darle cabida ahorita a descubrir cuál es la respuesta correcta, y la respuesta correcta es el literal B. Entonces, ya sabiendo eso, le vamos a dar solución. Te empezamos acá recordando que es una combinación, ¿verdad? Aquí te lo dejamos para que tú lo puedas leer despacio. Y en el desarrollo del ejercicio, entonces, explicamos el concepto y cómo lo resolvemos. Aquí está, tenemos los datos. N es 10, R es 7, que son los pañuelos que va a elegir la persona. La expresión de combinación es esta que está acá y se describe de esta manera. Y esto es una imagen, ¿verdad? Donde se te vuelve a recordar cuál es la expresión matemática para encontrar el combinatorio. N factorial sería 10 factorial sobre N menos R factorial, que sería 10 menos 7 factorial, por 7 factorial, que es R. Entonces, esa era, y decíamos que era la respuesta B. Por lo tanto, hemos de esta forma comprobado que la respuesta correcta es el literal B. Así entonces hemos resuelto el primer ítem de 11 que vamos a resolver en esta ocasión. Vamos al número 2. En el número 2 tenemos una desigualdad cuadrática que es muy propia de los exámenes de evaluación, y esperamos te podamos ayudar a entender cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Bien, ese es el ejercicio. La respuesta es el literal D. Y aquí vamos a resolverlo. Bien,
Lo primero que tienes que identificar es si el factor que tiene la variable x al cuadrado vamos a obtener un valor positivo o un valor negativo. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Como el signo es mayor que, entonces quiere decir que esta expresión tiene que ser positiva para que se cumpla que es mayor que 0. Entonces, ya descubrimos, esta expresión es positiva. Ahora encontramos los valores críticos, para ello desarrollamos la desigualdad. Es una desigualdad cuadrática, lo vamos a resolver por métodos de factoreo. El caso 6, ¿sí? Dos números que multiplicados me den 2 y sumados algebraicamente me den menos 3. Esos números son 2 y menos 1. Igualamos a 0 cada valor, ¿verdad? X igual a 2, X es igual a 1. Estos son los valores críticos. Entonces, ahora vamos a encontrar dónde esos valores se me hacen positivos para poder encontrar lo que es el conjunto solución. Entonces, tenemos las expresiones X menos 2, X menos 1, el producto de ellas, ¿ya? Los valores 1 y 2. Y vamos a observar a la derecha de X menos 1, ¿verdad? Que sería, digamos, 2, y lo compruebas. 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2 es 6, ¿verdad? 4 menos 6 es menos 2, más menos 2 más 2 es 0, te dio un valor positivo, entonces quiere decir que esta expresión es positiva. En medio de 1 y 2 sería 3 medios o 1.5, ¿ya? Y al comprobarlo tú sustituyes los valores acá y lo que te va a dar es un valor positivo, ¿ya? Y a la izquierda de 1 son los valores menores que 1, sería entonces 0, 0, menos 0 es 0, 0 más 2 es 2, entonces te da un valor positivo. Y para x menos 2, de igual manera, a la derecha de 2, supuestamente, perdón, podemos utilizar el 3, 3 al cuadrado es 9, menos 3 por 3 es 9, 9 menos 9 es 0, más 2. Y te dio un valor positivo. En medio, entonces, sería un valor de 1.5 y ahí vas a comprobar que para ese valor, ¿verdad? Aquí te da algo negativo y en este son los valores menores que 2, ¿ya? Entonces, en este caso tendríamos menores que 2, por ejemplo, 1, 1 menos 3 es menos 2, menos 2 más 2 es 0 y te dio un valor positivo. Entonces, para el producto, lo que hacemos es multiplicar los signos. Más por más es más. Menos por más, menos. Más por más, más. Entonces, la respuesta o el conjunto solución de esta desigualdad estará donde yo tengo los signos más. Entonces, para este caso es mayor que, vamos a tener entonces conjuntos abiertos. Por lo tanto, va a iniciar desde menos infinito hasta 1, unido con 2 hasta más infinito abierto. Este es el conjunto solución y para eso decíamos que era la respuesta del literal B. Bien, entonces ahí está la forma como hemos resuelto el ejercicio. Esperamos que te pueda servir a comprender de mejor manera la elección correcta del conjunto solución, ¿verdad? El siguiente ya es un triángulo rectángulo. Acá me lo dice la figura. Esta expresión que está acá me dice que aquí tengo el ángulo recto. Me dice que identifique el siguiente triángulo. En el siguiente triángulo, el valor correspondiente a la razón trigonométrica coseno de alfa. Quiere decir que yo voy a obtener el coseno de este ángulo, ¿ya? Y para eso tengo las posibles respuestas acá. ¿Ves? Es un triángulo rectángulo, por lo tanto voy a utilizar una razón trigonométrica. Tienes que identificar quién es el cateto adyacente, el cateto opuesto y quién es la hipotenusa. Entonces, siempre decimos que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, por lo tanto, la hipotenusa en este será 10, ¿verdad? Ya con eso, entonces, podemos deducir quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. El cateto opuesto será siempre el que está enfrente del ángulo. Por lo tanto, el cateto opuesto es 3.16. Y el cateto adyacente es el que está contiguo al ángulo, es decir, 9.49. Con eso, entonces, pasamos a desarrollarlo
Ya tenemos acá lo que es la expresión del coseno y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y quién es el cateto adyacente? 9,49 y la hipotenusa es 10. Entonces, la expresión que me relaciona el coseno de alfa es 9,49 sobre 10 y la respuesta correcta entonces sería esta que está acá, el literal C, 9,49 sobre 10. Esa es la respuesta correcta. Bien, ahora tenemos otro ejercicio que es el ítems 4. Nuevamente tenemos un triángulo. En este caso no es un triángulo rectángulo porque no tengo un ángulo recto, ¿verdad? Es un ángulo que tiene tres ángulos agudos, por lo tanto es un acutángulo, ¿verdad? Bien, y me piden que se presente en el siguiente triángulo. Dice, después de analizar la información que se nos presenta en el siguiente triángulo, que calculemos cuánto es la medida del lado C. Es este que está acá, ¿ya? Este que está acá. Bien, como no es un ángulo rectángulo, no puedo utilizar razones trigonométricas, entonces debo de utilizar lo que son la ley del coseno o la ley del seno. Los vamos a trabajar con lo que es un triángulo oblicuángulo. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a pasar a observar la respuesta es el literal A. Vamos al desarrollo. Bien, este es el triángulo. Conozco este lado y conozco tres ángulos. ¿Ya? Si conozco tres ángulos y un lado, voy a utilizar la ley del seno. Tres ángulos y un lado, podemos utilizar la ley del seno para encontrar el lado que me piden, que es, en este caso es C. La ley del seno viene expresada de esta manera, ¿ya? Ahora, si no comprendieras mucho o no te recuerdas mucho de esto, te invitamos a que vayas a nuestro canal, busques el tema de triángulos oblicuángulos y ahí puedes observar cuándo es que vamos a aplicar la ley del seno o la ley del coseno. Pero te adelantamos acá. Acá utilizamos la ley del seno porque del triángulo conocemos sus tres ángulos y un lado. Y eso me dice que puedo aplicar la ley del seno. Bien, entonces esta es la forma general. Vamos a, de esto, voy a eliminar uno que es lo que no conozco. Si este es el ángulo A, quiere decir que lo opuesto de él es su lado, este es el lado A, ¿ya? Este es el ángulo C, este es el opuesto del C. Entonces, vamos a utilizar la igualdad seno de A, perdón, A sobre el seno de A es igual a C sobre el seno de C. Eliminamos esta parte y me queda esta igualdad. Ahora sustituimos los valores. A vale 10, ¿ya? Seno de 68,2, que es esto, es igual al valor de C, que es mi incógnita, sobre el seno de 45. Ahora entonces multiplicamos en cruz. 10 por el seno de 45 es igual a C por el seno de 68,2. Despejamos C. 10 por el seno de 45 entre el seno de 68,2. Eso me da 7,62 metros, ¿verdad? Bien, entonces aquí hemos utilizado otra herramienta para encontrar un lado de un triángulo y hemos aplicado la ley del seno. El ítem número 5, ya cambiamos de estilo de ejercicios, ahora vamos a estadística, ¿verdad? Me dicen que la siguiente tabla muestra la distribución de salarios mensuales para un grupo de empleados en el año 2015. ¿Cuánto es el sueldo promedio para dicho grupo de personas? Ahí están la tablita con los valores del sueldo y el número de empleados, las posibles respuestas, ¿verdad? Entonces, aquí debes de conocer cómo harás para encontrar el sueldo promedio, ¿verdad? Y en este caso, si no te recuerdas, vamos a utilizar el concepto de media aritmética ponderada, ¿verdad? Con eso entonces vamos a encontrar el sueldo promedio de todos los empleados. La respuesta correcta es el literal B, ¿ya? Te dejamos acá una pequeña conceptualización para que recuerdes qué es media aritmética ponderada, la expresión que vamos a utilizar
que es esta que está acá, ¿ya? Este P1 significa el peso, es decir, la cantidad de veces que se me repite, ¿verdad? Y este es el dato correspondiente a este peso, ¿ya? Y esto es la suma de los pesos, es decir, el número de datos que yo tengo, y lo hemos resumido en esta expresión, que la media aritmética es igual a la sumatoria de los pesos de X sub Y sobre el total de las X sub Y. Y aquí te decimos te dejamos otra expresión donde se te dice en qué podemos utilizar la media aritmética ponderada. Bien, entonces esta es la tabla original. Nosotros ya en la solución hemos agregado otra columna que le llamamos sueldo por empleado, es decir, a cada sueldo, ya, lo multiplicas por el número de empleados y eso te da el sueldo total de los 9 empleados. 9 por 500 te da esto y así sucesivamente hasta llegar a 8,400. Cuando ya has multiplicado todo, sumas todos los sueldos, ¿verdad? Y te da el sueldo total. Sumamos todos los empleados, que me dio 40. Entonces aplicamos la fórmula, que sería la sumatoria de los PX sub I, que sería esto, 34,000, entre el total de empleados, que es 40, la división de eso me da el sueldo promedio, que es de $850. ¿Ves? Entonces, de esta manera hemos resuelto un ejercicio más en esta situación. Hemos aplicado el concepto de media aritmética ponderada y lo resolvemos fácil, ¿verdad? En el siguiente ejercicio, el 6, me dice que en cierto país las placas de los vehículos tienen 3 dígitos. Este mes el Ministerio de Medio Ambiente está impulsando una campaña para disminuir los niveles de dióxido de carbono. Por tal razón, este día solo podrán circular vehículos con número de placa par y mayor que 399. ¿Cuántos vehículos podrán circular este día? Bien, tenemos las posibles respuestas. Aquí ya podrás descubrir que vamos a utilizar lo que es el concepto de principio de la multiplicación, ¿verdad? Para poder encontrar la cantidad de vehículos que van a poder circular y que cumplan la condición, que tengan el número de placas mayor que 399. Y otra restricción que tenemos es que los vehículos que van a circular sean número de placa par, ¿ya? Y que cumplan con esa condición, que sea mayor de 399. La respuesta es el literal A. Y bien, vamos al procedimiento. Quiero que pongas atención en el video, en la resolución. Para ello, entonces, para obtener el número de placas, necesitamos los números dígitos que van del 0 al 9. Debe de ser una condición que va a terminar en número par, y los números pares que tengo en los números dígitos son el 0, 2, 4, 6 y 8. Y que la otra condición es que la placa, el número de placa sea mayor que 399. Bien, quiere decir entonces que tenemos ya restricciones. Para que el número de placa sea un número par, ya por ley debe de terminar en un número par. Quiere decir que si voy a formar números de placas con 3 cifras, en la tercera casilla yo tengo las opciones de números pares, que en este caso son 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, el 0, 2, 4, 6 y 8 me forman 5 posibilidades que ese número me termine en un número par, ¿verdad? Bien, ya cumplí lo primero, ahí está. Con esto ya garantizo que el número de placa será un número par. Luego me dice que sea mayor que 399. Y para que sea mayor de 399, en la primera casilla yo debo de tener cualquiera de estos números. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuántas posibilidades son? En total son 6, ¿ya? Quiere decir que en la primera casilla yo voy a colocar cualquiera de estos, de estos números que están acá. Cualquiera de estos. Desde el 4 hasta el
9. Ya coloqué 2 de 10 posibles, se permite la repetición porque lo puedo repetir. Entonces, quiere decir que en la segunda casilla voy a tener las 10 posibilidades de los números dígitos. Y al multiplicarlo, eso me da 300. ¿Ya? Entonces, y con eso ya comprobé entonces que el número de placa será un número par y va a cumplir que ese número de placa sea mayor a 399. Y aquí como una ejemplificación lo que te pusimos es que va entonces a empezar a circular desde el número 400, ¿verdad? Y de esa forma van a circular 300 vehículos que termine en número par y todos serán mayores que 399. Bien, entonces hemos aplicado el concepto de principio de la multiplicación. En el número 7, pues vamos a hacer uso de un triángulo rectángulo para encontrar la altura de la Torre Eiffel y vamos entonces a aplicar para eso el concepto de razón trigonométrica o si lo quieres ver como ángulo de elevación. Si no conoces eso, pues igualmente te dejamos la invitación para que en nuestro canal veas el video de lo que es triángulos rectángulos. Es la introducción de triángulos rectángulos. Ahí vimos hasta lo que es ángulo de elevación y de depresión. Dentro de poco subiremos también otra clase de triángulos rectángulos donde vamos a ver lo que es la semejanza de triángulo, ¿verdad? Así que está pendiente para que pueda ver ese video. Bien, la respuesta es el literal D. Ok. Y ahora vamos ya a la resolución. Tenemos el triángulo, ¿verdad? Esta es la altura de la torre. Esta es la distancia que hay desde el ángulo de elevación, ¿verdad? Hasta el ángulo de elevación, perdón, de acá, desde la base de la torre hasta el punto donde tengo el ángulo de elevación, voy a encontrar su altura. Esta sería la altura que correspondería a lo que es el lado opuesto. Y esta distancia será el lado adyacente o el cateto adyacente. Entonces, si conozco el ángulo, conozco un cateto y quiero encontrar el cateto opuesto, entonces aplicamos la razón trigonométrica tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de 75, porque ese es el valor del ángulo, va a ser igual al lado opuesto, que es h, es decir, la altura de la torre, sobre el cateto adyacente que vale 87. Y de aquí despejamos la altura, mandamos a multiplicar 87, nos queda 87 por la tangente de 75. Con tu calculadora encuentras la altura. Bien, entonces de esta manera hemos conocido la altura de la torre, que es de 324.69. Y eso es lo que nos dice el literal D, ¿verdad? En el número 8, otro ejercicio bastante bonito, la verdad. Vamos a hacer uso de un concepto de media aritmética, ¿ya? Nos dice que un cartero inició su jornada de trabajo con 10 cajas por entregar. En promedio, cada caja pesa 4 libras. Una vez entregadas 8 cajas, se dio cuenta que las restantes pesan 7 y 9, es decir, la número 9 y la número 10. ¿Cuántas libras pesaban juntas las primeras 8 cajas que entregó el cartero? Están las posibles respuestas. Te repito, utilizaremos el concepto de media aritmética. La respuesta es el literal A. Y aquí estamos ya para darle solución. Este es el cartero, tiene que llevar estas 4 cajas. Las últimas, la 9 y la 10, pesan 7 libras y 9 libras. ¿Ya? Bien, entonces vamos a darle solución. Sé que son 10 cajas, ese es mi N. La media aritmética es 4 libras porque es el valor promedio del peso de todas las cajas. El valor de la caja 9 y la caja 10 son 7 y 9 libras. Las cajas de la 1 a la 8 no conozco sus pesos, eso es lo que voy a encontrar. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de la media aritmética, que es media aritmética es igual a sumatoria de las x sub i, que son los valores, es decir, todas las cajas, sobre n, que en este caso es 10.
Entonces empezamos a plantear la ecuación. La media aritmética vale 4. La sumatoria de las X sub Y son 8 cajas que no conozco cuánto pesan en total. Entonces 8 por la variable X porque no conozco el peso, más el valor del peso de la caja 9 y la 10 sobre el total de las cajas, que es 10. Acá despejamos, ¿verdad? Empezamos a despejar la variable, las 8X. Para ello, el 10 lo mando a multiplicar al 4, como está acá, es igual a 8 más 16, ¿verdad? Entonces, 4 por 10 es 40, eso es igual a 8X más 16. Y de aquí despejamos 8X. 8X va a ser igual a 40 menos 16 porque mandamos el 16 al lado izquierdo, ya en este caso solamente lo cambiamos de posición y con signo negativo, porque si es positivo será negativo. Y 40 menos 16 es 24. Quiere decir que el peso de las 8 cajas es 24 libras. Bien, entonces de esa forma hemos ayudado a encontrar al cartero, perdón, a encontrar el peso de las 8 cajas que él ya había trasladado. Bien. En el 9 nos dice que en la clase de educación física hay 20 niñas y 12 niños. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar al azar un niño? Bien, entonces acá es ya concepto de probabilidad, ya casos favorables entre casos posibles para encontrar ese valor que me piden, que de lo que yo selecciono sea un niño. La respuesta es el literal B. Vamos a la solución. Me dice que son 20 niñas, son 12 niños. La suma de todos ellos es 32. Me piden la probabilidad de que elija un niño. Entonces, los casos posibles serán el total de niños, ¿ya? O sea, niñas más niños, y eso es 32. Y los casos favorables serán solo los niños, que en este caso son 12. Aplicamos la expresión casos favorables sobre casos posibles. La probabilidad de que sea un niño el que elija será 12 sobre 32. Y al simplificarlo, cuarta de 12 es 3, cuarta de 32 es 8 y la respuesta es el literal B. Bien, de esta manera hemos resuelto otro ejercicio de probabilidad. Ahora cambiamos nuevamente la expresión de los ejercicios. Ahora vamos con lo que es dominio y rango, ¿ya? Me dan una gráfica, en este caso es una parábola, y me piden que identifique cuál es el dominio y el recorrido de la función g de x. Quiere decir que esta es la función g de x. El dominio, te tienes que recordar que es el comportamiento de la función sobre el eje x, y el rango o recorrido es el comportamiento que tiene la función sobre el eje y. Bien, entonces podemos observar acá, ¿ves? Es una parábola, quiere decir que cualquier valor de x que tú des a la expresión, vas a obtener un valor de y. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales, ¿ya? Y el rango es desde donde empieza a crecer en y. ¿Ya? Entonces empezamos desde menos infinito hasta 1, ¿ves? Desde menos infinito hasta 1. Y de ahí vuelve a decrecer, ¿verdad? Entonces quiere decir que el dominio son todos los reales y el rango es desde menos infinito hasta 1. Menos infinito acá abierto porque ya es infinito, no tiene fin. Y hasta el 1 porque ahí cerrado. Hasta ahí llega el crecimiento en y. Bien, entonces vamos a ver si es cierto, si es esa la respuesta, y efectivamente es el literal A. Así entonces puedes obtener tú el dominio y el rango de una función si es un caso que te pidan de este tipo, ¿verdad? Y el último ejercicio que tenemos en esta ocasión es otro triángulo. Me dice que en el triángulo, el siguiente triángulo, ¿qué valor le corresponde a la medida del valor B? Es decir, si este es el ángulo B, quiere decir que el lado B es este que está acá.
¿Ya? Bien, entonces para eso vamos a utilizar la ley del seno o la ley del coseno. ¿Ya? En este caso es un triángulo oblicuángulo, conozco dos lados y el ángulo entre ellos, entonces vamos a aplicar la ley del coseno. Dos lados y el ángulo entre ellos, aplicamos la ley del coseno. ¿Ya? La respuesta es el literal D. Y aquí está, ley del coseno es esta que está acá. C es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de θ. Como nos piden el lado B, entonces solamente cambiamos las letras, ¿verdad? Entonces B es mi incógnita, igual A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces el producto de A por C por el coseno del ángulo entre ellos dos, ¿ya? Entonces acá solo sustituimos los valores, ¿ves? El ángulo es 50.24. Acá entonces multiplicas 2 por 2 por 3 por el coseno de 50.24 y te da 7.67. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, eso es 13. Lo restas, te da 5.33 y la respuesta es 2.30. Y ahí está. Ese es el valor. ¿Ya? Bien. Entonces, de esta manera te hemos ayudado a que tengas mejor conocimiento para resolver tu examen de admisión de la UES. Te dejamos acá, como siempre, nuestros contactos. Te invitamos a darle like a nuestros videos, que te suscribas, nos comentes y nos hagas crecer más en nuestro canal para poder seguir ayudando a toda la comunidad educativa de nuestro querido El Salvador. Bien, hasta la próxima.